Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños, este ciclo de cine independiente y de autor. Ya estamos en las últimas dos funciones del año, esta es la anteúltima, así que bueno, llegando al final de un año increíble, pero bueno, acá estamos por suerte y pudimos también, como siempre digo, acompañarles, así que un gusto enorme. Ya para la semana que viene se van a enterar. Pero vamos a hacer seguramente alguna reunión con el resto del equipo de la nave para que puedan vernos las caras a todos y a todas. Bueno, función de hoy, la verdad es que estamos contentos, contentas, contentes de poder compartir con ustedes el documental Héroes del 88 de Luis Hitoshi Díaz, que es un amigo, que también ya estuvo en la nave presentando Lexter hace unos años atrás, así que es, por supuesto, como siempre digo, un gusto, pero además, Luis, además de ser realizador, además de dedicarse al cine y al audiovisual, es periodista, tiene un programa de radio, bueno, cumpliendo de esta manera como creo yo que se resignificó este año la palabra esencial, bueno, cumpliendo una labor esencial en lo que es la difusión y la divulgación de la cultura autogestiva independiente. Así que por supuesto que ahí en esas cuestiones nos encontramos también. Pero también está del otro lado, como les había anticipado cuando fue la función de ese evento, bueno, mi compañero de presentaciones y de escenario, Cristian Baral, así que empiezo por saludarlo a él. Hola, Cris, ¿cómo estás? Querida Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes del otro lado? Así en búsqueda de cine argentino, en búsqueda de realizaciones que estén buenas, que tengan algo para aportar. Venimos en plan musical en este último tiempo. Ahora la clave va por la música, pero también desde ese mensaje que a la nave le copa a Dani, que un poco nos identifica a todos, que es eso de remangarse para hacer, ¿no? Hay algo acá interesante que tiene mucho que ver con el documental del de hoy. Su director, gran amigo de esta casa y de esos que dicen por dónde hay que ir y el resto acompañamos porque entendemos que tiene la posta. Bueno, hoy va a estar con nosotros hablando un poquito de estas cuestiones, así que estoy súper feliz en lo personal y espero que ustedes también para disfrutar de esta función de héroes. Así es, exactamente, y cómo son efectivamente fin de año y las últimas funciones y los 25 años de la nave también, por eso que hicimos hacer esta especie de ciclo dedicada también a la música y como vos decías, Cris, además de la música también a retratar épocas, movimientos, digamos, y Héroes del 88 también tiene un poco que ver con todo eso, así que cuando inclusive se estrenó en Bafisi el año pasado, estábamos muy ansiosos y ansiosas de poder verla y la verdad es que fue un gusto, así que de nuevo digo, es un gusto poder tenerla hoy con nosotros y que esté Luis también del otro lado de la pantalla, así que ahora sí, Luis, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Dani, hola Cris, hola a todos y todas que estén viendo esto. Gracias por la invitación. Me iba a doler mucho no estar en la nave con héroes, lo reconozco. La quiero mucho la nave. Tuvimos hace 5 años, cuando Claro. fue el estreno al Exter, Mar del Plata y al toque la nave. Y más allá del festival, la función de la nave es de las que más recuerdo y a la que más gente fue y fue muy linda y está muy en mi corazón. Así que gracias por darme la oportunidad de estar con héroes también en este nuevo año así, de esta manera, pero vale la pena. Vale la pena, así que orgulloso de ser parte de este año de la nave. Bueno, muchas, Excelente. muchas gracias, bueno, por tus palabras y obvio por compartir todo esto y por hacer este tipo de cosas que yo digo para mí son necesarias, ¿no es cierto? También, así que bueno, en principio, a ver, arranquemos por el principio propiamente dicho, ¿por qué hacer Héroes del 88? Y si se quiere, total, no es que vamos a spoilear mucho, pero aprovechá si querés para contar un poco de esa anécdota también con la que vos casi que arrancás el documental, esto que decís que en un momento se acerca un amigo, esos amigos que siempre te salvan, que me encantó también como esa idea. Bueno, ¿cómo tomás contacto vos con todo lo que es el movimiento del punk? Y bueno, y después, ¿por qué entonces hacer este documental? Em, Héroes es un disco que llega a mí en el año 90, Héroes no, Invasión, ¿no? Invasión 88 es un disco que llega a mí en el año 91. Eh, yo recuerdo que en el 88, en la época que sale el disco, en la rock and pop, en la vieja rock and pop, pasaban un tándem de dos canciones que eran
Gente que no, de Todos tus muertos, y Sola en la cancha de Ataque 77. Y yo tenía 12 años, y me explotaba la cabeza, porque yo me acuerdo que hacía la tarea de la escuela, yo iba a la mañana y a la tarde escuchaba la radio, y de repente aparecía una canción donde se puteaba mucho y se puteaba a la policía, y después aparecía otra canción donde cantaban canciones de fútbol. Yo no soy de Boca, pero digo, ese combo de puteada más canción de fútbol, dije, pará, hay algo acá que a mí me parecía extraño y me gustaba y me fascinaba. A la vez es un poco larga, pero me parece que todo vale la pena. A la vez, para esa época se reestrena El regreso a los muertos vivos, que tiene el póster de los zombies punks. Claro, totalmente. ¿Sí? Y a la vez, para esa época, o un poco antes, se estrena La Academia de Policía 2, una película que arranca con los policías en un callejón agarrando punks. Que de hecho uno de los punks se termina siendo policía, cualquier cosa. Pero bueno, entonces el punk estaba en mi cabeza ahí como dando vuelta. Y había un punk que vivía, yo vivo en Floresta, un barrio súper tranquilo, clase media, laburante, muy raro que pase algo anormal. Había un punk que caminaba por el barrio con sus cadenas, sus camperas de verde militar y qué sé yo, al que yo le temía. Yo salía de la escuela y me lo cruzaba y le temía. Y cruzaba de vereda con mi hermano porque tenía miedo. Pero había entre temor y fascinación por algo como iba en contra de lo establecido. Y la música de estas canciones. Pasa el tiempo, se pone de moda la Z95, uno entra al secundario, y entonces empiezo a escuchar otra música que era la que estaba ahí, Erasure, Depeche Mode, viste, que después terminás descubriendo que son buenas bandas también, pero pasás por todo. Eran las boys band del momento. Las boys band, los chicos bonitos, hoy por hoy míticos de la historia de la música. Todo. Y viene un día un amigo, en el año 91, y me dice, no, vos tenés que dejar de escuchar esto y escuchás esto. Y me trae un cassette en vivo de Los Violadores en Vivo y Ruidoso, un cassette en vivo de Ataque, e Invasión 88 grabado en un cassette. Y el librito del disco fotocopiado. Perdón que le habrá ahí mis perros. El librito fotocopiado. Alberto, perdón por el perro. La gente de Bulldog quejándose que no está en el compi. Sí. Y unos fanzines. Entonces yo lo primero que hago es fotocopiar todos esos fanzines y grabarme el cassette y sacarle una fotocopia a la tapa que él había armado también, porque ni siquiera era la tapa original del disco. Se había hecho una fotocopia. Que es el cassette que aparece al principio de la película, yo todavía lo conservo, es ese. Y ahí mi cabeza explotó, pero de una manera como tremenda, con la sensación de que me había perdido lo mejor de la vida, que era que había habido punks en la Argentina y yo me los había perdido. Es la misma época en donde los Ramones se hacen muy populares, los Ramones habían venido en el 87 y vuelven en el 91, y a partir del 91 se produce esa Ramonesmanía argentina inexplicable en otro lado del mundo, y entonces el punk, y explota Celo por mí de Ataque. Entonces para el 91 el punk estaba medio en boca de todos. No digo que era como súper popular, pero escuchabas punk por la calle. Sonaba. Las radios. Eran cortinas de programas muy célebres de la televisión. Totalmente. Tenía que ver con eso, con la llegada del punk a los lugares masivos que antes no existían. Entonces me la pasaba leyendo esos fanzines fotocopiados y el librito de Invasión. Y yo decía, puta, había punks. Y entro a conocer un circuito que era las galerías de la calle Santa Fe, las galerías de la zona de Belgrano, Cabildo y esa zona, el Parque Rivadavia y el Parque Centenario. Y ahí me empiezo a encontrar con fanzines y con cosas quizás de años anteriores, y ahí digo, hubo todo un movimiento, y ahí me apasiono por Invasión 88, por lo que Invasión 88 representaba en mi vida. Empiezo a entender que había algo que llamaba el do it yourself, ¿no? El hacer vos mismo, todo el movimiento punk. Se empiezan a editar muchos libros en los kioscos de revistas por esto de los Ramones, ¿no? Entonces aparece Punk La Muerte Joven en el kiosco de revista, aparece el libro de los Sex Pistols, de los Ramones, del movimiento punk. Entonces me abrazo a esa cultura hasta el día de hoy, digo. Y después descubro que uno de esos fanzines que me habían prestado, la dirección para mandar cartas era la del punk que yo me cruzaba cuando era niño. Entonces decía, era este chabón. Claro, era Luis Alacrán de la Rebelión Rock. Y empiezo a ir a su puesto en Parque Centenario. Y a partir de ahí, Invasión 88 se transforma como en mi Ave María, ¿no? Mi Padre Nuestro. Era como escucharlo, tratar de entender. Todo lo que aparecía de ese disco yo trataba como de
de acopiar. Todas las bandas de ese momento, 88, 89, trataba de conseguir los demos. No había CD, digo, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria casi. Y bueno, y después me empiezo a familiarizar más con el movimiento punk y qué sé yo. Y después, a medida que voy como... Me dedico al periodismo, estudio periodismo, y mi tesis tiene que ver con el movimiento punk de ese entonces. Digo, no sé, como que siempre escribía algo o tenía esa idea. Y empiezo a tomar notas de Invasión 88. Digo, qué bueno volver a hacer Invasión 88. En el medio salen otros Invasión, pero no con la trascendencia que tuvo este. Y entonces, de hecho lo encontré en la pandemia mientras ordenaba papeles. 20 años de Invasión 88, hacer un documental con bandas del momento, haciendo los temas de las bandas, viste, ponía 2 minutos, G-Devil, Doble Fuerza, digo, bueno, locuras, se la contaba a un amigo. Entonces, algo tenía que hacer. Y para el 2018, yo venía con un proyecto, una ficción que se trabó, y dije, ¿qué hago? Digo, ¿qué hago este año? Porque ya le venía poniendo muchas pilas de eso. Y dije, 30 años de Invasión. Yo ya me lo había cruzado a Chuchu años antes en una radio y le había preguntado por el video, del famoso video del recital. Me dio La presentación del disco. Del disco en cemento. Se cumplen, Sí. mira, esta semana se cumplen 32 años de esa función. De esa presentación. Tremendo. Me contó una teoría que después no es la misma que me cuentan en el documental, digo, Okay. Bueno. Pero yo siempre atrás de Invasión 88, ¿viste? Era como un denso, siempre atrás de eso. Y cuando se cumplieron los 30 años dije, bueno, hago el documental, 30 años, digo, es como redondo, ya está. Medio como que me cayó. Agarré todo lo que tenía juntado, me junté con un amigo y le dije, che, ¿hacemos esto? Con Martín Peirelón, que termina haciendo las entrevistas y demás conmigo. Dale, sí. Bueno, hablemos con Chuchu para que nos dé el visto bueno. Y lo contacté mediante otro amigo y me junté ahí en un bar en Santa Fe y Godoy Cruz, en diagonal Pueyrredón, al Salón Pueyrredón, y le cuento, y me dice, creo que él había visto Lexter, entonces medio como que vio que había una intención sincera y cariño por el disco. De hecho, Lexter, cuando arrancó Lexter, mi película anterior, era la historia de un pibe que le regalaban Invasión 88. Después de eso no quedó nada. Okay. Pero ya estaba ahí. De hecho, me compré mi copia que tengo de Invasión 88, que es como una réplica del original, la compré para Lexter. Después creo que no quedó nada de eso. No aparece, creo que ni en un segundo. Bueno, me junto con Chuchu, le cuento y me dice, ¿te parece? No tiene sentido. Digo, me dice, el disco lo regalamos, lo terminamos regalando. No se lo vendimos a nadie, hicimos copias que quedaron tiradas por ahí. No, lo quiero hacer. Me dijo, bueno, fíjate, habla con tal que se acuerda más cosas que yo. Y hablé con ese tal. Y dijo, bueno, empiezo a grabar. Y empecé a grabar. Y a medida que empecé a grabar, fue como que se fue corriendo la bola entre ellos, porque yo tampoco es que conocía a los músicos. Digo, conocía, no sé, a Poca Vida, Los Ataques. No tenía trato, no sabía que estaban vivos siquiera. Y ahí empezamos como a ubicarlos. Y ahí medio que se empezaron a dar cuenta que al principio era medio, bueno, sí, una entrevista, qué sé yo. Y después se empezaron a dar cuenta que iba en serio. Y hay otro protagonista importante del disco que es Walter Colm, que es el otro productor. Yo sabía que Walter Colm hoy era el manager de artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives. Carlos Vives, Cinco, digo. Muy arriba. Muy otra lógica, muy ajena a Invasión. Y yo sabía que no estaba en Argentina. Le pregunto a Chucho y me dice, mira, este es el teléfono, escribile, a ver qué te dice. Y le escribo. Me acuerdo, con Juan Riquirros en un bar, le escribo, el chabón me dice, bueno, pero mira que yo no estoy en Argentina y no voy a Argentina. Digo, bueno, no importa, pero vemos cómo hacemos. Bueno, empiezo a grabar entrevistas y un día estoy tirado en mi casa mirando, no sé, una película, y me suena el teléfono, ¿viste? Llamada de WhatsApp, Walter Colm. No atiendo. Se debe haber equivocado, Claro, no atiendo, sigo viendo la película. Vuelve a llamar, no atiendo. Vuelve a llamar, atiendo. Luis, ¿cómo estás? Walter, sí, ¿cómo te va, Walter? Quiero que sepas que contás conmigo para el documental. Se ve que ya alguien le dijo, che, mirá que esto va medio en serio. Bueno, dale. En esa semana justo, viste, la vida a veces se acomoda.
Me había escrito un chabón que vive allá, porque Walter está en Miami, y me dice, che, mirá que acá en Miami están el que era el cantante de Conmoción Cerebral, Pablo, el que era el baterista de Comando Suicida, Judas, así que si querés, yo tengo un amigo que tiene cámara, los grabamos. Genial, le dije. Entonces cuando me llama Walter le digo, mira, justo apareció un pibe en Miami que va a grabar, listo, que se ponga en contacto con mi secretaria y armamos todo. Bárbaro, listo. Armamos la entrevista, me llama esa mañana la secretaria que teníamos que ir y me dice, che, Walter no puede, pues se tiene que ir de raje a España. Bueno, listo. Recombinamos. Sí, le dije, está bien, dije, ya fue. A los 3 días me manda un mensaje él, Luis, ¿arreglaste ya de vuelta con mi secretaria, con Carmen, la entrevista? Sí, ya, bla. Bueno, a partir de ahí fue como un apoyo constante de cómo viene el documental, bla, al punto tal que Walter termina siendo como coproductor, porque cuando Bafisi nos elige y hay que terminar la peli, hay que hacer un DCP, ¿no? Y había como que hacer una mezcla de sonido decente, y ya no teníamos recursos de nada. Le digo, Walter, listo, toma esto, y somos socios. O sea que Walter termina siendo como socio de la película, manda a hacer remeras, bueno, esta remera tengo puesta acá, y otras, las manda a hacer él para regalar, y el día del estreno de Héroes en Bafisi, que vienen a ver la Zambón, que era el tercer socio, al otro día, tipo 9 de la mañana, me llama Walter y me dice, me hablaron de la película, que es un éxito, bla, 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 bla. Y bueno, quedó chocho con eso, ahí es donde me dice, hagamos remera, regalemos cosas, y qué sé yo. Pero Héroes arranca así, arranca como mi necesidad de devolver, como esa frase de Fuguet con la que empieza la película, de los que tenemos la posibilidad de homenajear a quienes nos hicieron mejores o distintos, hacer ese homenaje. Así que ese es como el secret origin de Héroes del 88. Pasa algo muy puntual con el punk, que es que, bueno, recién lo mencionabas a Juan hace un ratito, director de documentales vinculados a este mundillo, Tomás Macagi, perdón, no recordaba el apellido, Juan Girosi, de quien me refería. Hace un ratito, hace unas semanas, hablamos con Licha Carcavalo, que sobre Cemento el documental. Hay una intención de reconstruir esa historia. ¿Crees que pasa solo por la devoción que se tenía o que los realizadores o que los partícipes del movimiento tenían por esa época? ¿O pasa porque hay una ausencia enorme de desfachatez, de por ahí de eso, de encontrar un espacio en donde esté pasando algo? En aquel entonces nos enterábamos tarde cuando pasaban las cosas, porque bueno, vos te llegó el disco 3 años después, muchos de nosotros conocimos esas historias ya un poco más grandes, pero sin embargo todos atendimos más tarde o más temprano que algo pasaba en algún determinado contexto. ¿Por qué esa necesidad de revisar esa historia? Volviendo a esta pregunta inicial, porque entendemos que fue una época súper gloriosa y que está bueno tal vez reparar históricamente algunas cuestiones, o porque ahora no hay esa creatividad, no existe esa creatividad o esa osadía que en algún momento existió. Mira, los conceptos que planteas en la pregunta los pienso siempre, pero creo que nunca los había juntado. Primero me parece que hay poco testimonio o archivo del momento, y entonces es necesario que eso quede en algún lugar anclado, ¿viste? Porque, sinceramente, Héroes no es que, más allá de las entrevistas, que son las propias, el resto del material, salvo algunas fotos y algún fanzine, no sé, no es que es exclusivísimo. Digo, estaba todo por ahí. Me parece que lo que hace Héroes es juntarlo y dejarlo en un lugar, y que cuando alguien quiera entender qué era el punk 88 en Buenos Aires, diga, bueno, esto, está acá, fíjate, mirate esa película y qué sé yo. Creo que con Cemento pasa lo mismo, con Ellos son de violadores pasa eso. A mí me llama mucho la atención que hoy, con todo lo que pasa, no haya música más reaccionaria, si se quiere, o estilos musicales más reaccionarios. Pero me parece que la manera de documentar hoy lo que está pasando es mucho más del momento, o tiene que ver con cómo se vive hoy, que es más efímero y más rápido y más... si bien se hacen cosas y sigue habiendo documentales y no sé, justo esta semana estamos en pleno debate del aborto legal, ¿no? Y hay un montón de documentales, por suerte, sobre el aborto legal. Yo no sé cuántas historias de las stories que vemos
y de las manifestaciones públicas que hay, van a quedar en nuestra retina para volver a ver. Pero tiene que ver con que esta generación ve todo rápido. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que hay una necesidad de... Y que me parece, perdón, ¿no? Pero creo también que esto que pasa hoy tiene que ver con que en los 80 hubo unos pibes y unas pibas que Sin duda. también salían a la calle y se ponían a la policía y se ponían a las manifestaciones y qué sé yo. Entonces, entender de dónde viene un poco todo, digo. Si no, digo, alguien escribió una vez que San Martín cruzó los Andes, que, viste, digo, alguien tiene que seguir escribiendo, digo, no me pongo a esa altura ni pongo al punk a esa altura, pero ¿se entiende? Digo, alguien lo tiene que dejar, alguien lo tiene que dejar ahí. Me parece que esa es la necesidad, y que no hay, digo, no es fácil de encontrar, ¿viste? Y que creo que valió la pena, porque me parece que Invasión es un disco que excede el punk, digo, desde el movimiento independiente, más que nada, digo, cuando uno piensa en movidas independientes, te guste o no te guste el punk, Invasión está como medio un faro, ¿viste? Che, mirá, es un disco independiente, lo editaron así, salió un librito, bla, bla, bla. Después el disco te puede parecer, yo siempre digo, no es el disco que más me gusta, no es mi disco favorito, es el más importante, no es mi favorito, me gustan más otros discos, pero me parece que cuando uno dice, bueno, se tiene que decir cómo fue el movimiento, la movida independiente musical o autogestiva en Argentina, y pasás por Invasión, así hagas blues, qué sé yo, digo. Entonces me parece que por eso es necesario documentar los 80, porque creo que fue mucha ebullición, un montón de movida, un montón de efervescencia, adrenalina, y me parece, a diferencia de ahora que estamos todo el tiempo conscientes de lo que estamos haciendo, porque nos sacamos fotos, nos grabamos y demás, que esa juventud no era consciente de lo que estaba haciendo, o no lo hacía con esa intención, ¿viste? Bien. Ahora, crítico o no, porque digo, yo tampoco estoy ajeno, hacemos algo y nos sacamos la foto, hacemos el video, subimos la historia, tuiteamos. En ese momento era otra, ¿viste? La hacían, y no se daban cuenta, ¿viste? Si vos le preguntás a, digo, Tortonese, Belloso, no te dicen, no, sí estamos inventando el teatro independiente. No, nos subíamos al escenario en bola y decíamos algo. Claro. Y después, bueno, después fue maravilloso. Hablás con Lalo Mir y dicen, Bangkok duró 2 años, no duró 1000, como parece. No sabíamos que iba a ser la maravilla que fue. Claro. Entonces, me parece que eso a mí me es mágico y quizás soy más viejo y me parece irrepetible, pero creo que es necesario guardar eso en una cajita y que alguien lo pueda ver dentro de años. Bien. ¿Y cómo fue la búsqueda? Digo, ya que estamos hablando, ¿no? De documentar, sí. Digamos, bueno, ahí, además de que aparecen videos de recitales y demás, digamos, ¿cómo fue la búsqueda y el encontrarte con ese material y todo lo que tiene que ver también con la reconstrucción de algo que para mí me parece casi una obra de arte, o una obra de arte que son los fanzines y cómo se hacían, digamos, esta cuestión como, digo, yo veo eso escrito en máquina de escribir, fotocopiado y demás, y me parece que es maravilloso, digo, pero... Y un poco también, ¿no? En relación, pensaba ahora, digo, con esto que vos decís, porque es verdad, nosotros ahora lo que sea que hacemos, lo comunicamos pero también esta cuestión de lo efímero, ¿no? De decir, bueno, hacemos una story, pero eso desaparece, y si no la guardaste de alguna manera en tu dispositivo, se fue y no la encontrás nunca más, no la tenés nunca más, o en algún lado está, pero digamos, eso que era papel, digamos, ¿no? O en el caso de los recitales, bueno, la cinta de video y demás, digamos, pero ¿cómo fue encarar esa búsqueda y encontrarte, digamos? ¿Fue un laburo difícil, digamos, bueno, reconstruyamos eso un poco? Como decía, yo era como muy fan del disco, entonces tenía mucho, o sea, porque yo ya juntaba cosas que iba encontrando más o menos de ahí del 91 para acá, y demás. Después apareció Mariano Miramontes, que se transforma en una especie de productor periodístico, que también es un viejo conocedor del movimiento y periodista y demás, que tenía otro montón de cosas que quizás complementaron. De hecho, él tenía un VHS con ese ensayo de Ataque 77 con Federico cantando, que se había visto muy poco en un documental que había hecho Tomás Macaji, que lo nombramos hace un rato, pero no se había visto mucho más. Y ese documento en vivo de un ensayo con Federico Bertuzzi cantando, que lo nombramos, era raro de ver. Entonces, eso apareció. Y después hubo como
mucha también voluntad de algunas bandas. Algunos miembros de las bandas eran más prolijos que lo que podemos pensar de estos punks, y habían guardado cosas. Pablo de División Autista había guardado un montón de cosas. Sebastián de Rigidez Cadavérica también tenía un montón de fotos escaneadas, y de hecho demos que habían subido como a algún lado iban apareciendo. Y después Alejandro, el que hoy es cantante de Mala Suerte, que también era Zumbadores y demás, en esa época hacían un fanzine con, fue el nombre del otro cantante, del cantante de Los Animalitos, una banda que era, bueno, ya me voy a acordar, y no importa, pero hacían un fanzine llamado El Pecador, y era el único fanzine que había estado en la noche del recital de presentación del disco, y habían sacado fotos. Y ese es el único material en vivo, o el único material que hay de esa presentación, que son unas fotocopias en un fanzine de fotos, que ando a saber con qué luz sacaron, digo, no eran fotógrafos, eran pibes que fueron a hacer el fanzine. O sea que lo que hay de registro de la presentación de ese disco es fotocopias de fotocopias, digo, a ese nivel de... que habla un poco de lo que siempre hablamos de Argentina, ¿no? Que no tenemos memoria, digo, no me quiero meter en esa, pero habla también de eso. Entonces, recolectar era como ir pidiéndole cosas. Patra, que era la guitarrista de Xeroy, que es la principal compositora que vive en España, me dice, mirá, ella tenía un hermano que era uno de los pocos que tenía cámara en ese momento grabadora. Y entonces tiene un montón de material, pero los están guardando para algo que van a hacer ellos. Me dice, te voy a mandar un video nuestro de Xeroica que no se vio en ningún lado. Bueno, y vino y se agradece. Pero era todo un poco así, era como ir, viste, buscando en dónde esto. Después, alguien que me ayudó mucho también, muy desinteresadamente, Leandro Donoso, de la editorial Gourmet Musical, que tiene el mayor archivo de revistas de rock que yo vi en mi vida. Wow. Vos vas a la página de la editorial y es una pared enorme donde están, creo que, revistas que yo ni conocía de rock, suplementos sí, bueno, todo. Entonces me pasé 1 o 2 tardes ahí revisando cada revista del año 86 al 89, ponele, sacando data, foto, un reportaje, algo. Así fue un poco la reconstrucción. Más el material que yo ya tenía, más el material que fue aportando Mariano en su rol como de productor casi periodístico. Pero fue así, y conseguimos un sello. Había una banda que era Conmoción Cerebral que había hecho unos stickers. Uno de los bajistas de la banda vendía los stickers por Mercado Libre. Entonces un día le compré los stickers. Tipo, me encontré Rivadavia y no sé qué, Gascón, ponele, para que me den los stickers. Y no sé quién nos pasa el dato que otro punk de la época tenía el sello con el que habían hecho esos stickers. Entonces pedimos prestado ese sello. Que es el que aparece, lo ¿no? Grabamos. Aparece. Que aparece ahí, claro. Y después el que tenía mucho material, que fue flashero, fue el que era el cantante original de Flema, Fernando Cordera, primo del famoso Cordera, primo de sí, que trajo una caja con un montón de flyers y letras manuscritas, en donde había el manuscrito de Ricky Espinosa, que después se va a hacer famoso con Flema y bla, bla, bla. Pero también era medio flashero ver esas letras adolescentes, digo, ¿no? De pibe de 16, 17, escrito a mano y demás. O sea que fue medio coleccionismo, buena voluntad de los protagonistas, mucho búsqueda en internet de a ver quién tiene tal cosa. Así fue un poco como creándose todo lo que va como adornando estas entrevistas y este material, el collage. Y que nos venía muy bien para la estética del docu, digo, ¿no? Ese librito original de Invasión, que es todo un collage hecho de fotos, pegatinas, esto que decías vos, Dani, de cosas escritas a máquina. Darle esa onda. Y Alacrán, el Luis Alacrán del Puesto Centenario, tenía muchas de las fotos originales del librito. De hecho, en partes del documental se ve eso, como que pusimos las fotos originales arriba del librito, las de ataque, las de defensa y justicia.
porque medio se hizo así el librito, iban como Chuchu y Walter pidiéndole a todos algo para poner. Así que sin quererlo íbamos como reconstruyendo también ese origen del disco. Además, quiero agregar algo también, muchas de las bandas, por no decir la inmensa mayoría, quedó en el camino por diferentes motivos. Entonces también la reconstrucción es muy compleja, porque si nos ponemos a buscar cosas de Ataque o Flema, tenemos muchas más chances, porque tienen una historia bastante fuerte, independientemente que cada una viró hacia lados muy distintos. Pero el resto de las bandas, más bien han sido caprichos de un momento, arrebatos de unos días de sala de ensayo y no mucho más. Entonces, también la reconstrucción es mucho más compleja y por eso también tiene el doble de valor este trabajo, justamente porque era un tanto más sencillo ir a las bandas que tenían una obra mucho más accesible. Aquellas que fueron representantes son mártires de un movimiento que después, sí, continuó la segunda ola de punk en los 90s en la Argentina. Me parece que eso tiene doble valor para todo este laburo. Un laburo que van a ver en instantes nada más por el canal de la biblioteca. Sí, pensá que de Invasión había dos bandas que eran de la primera camada, ¿no? Los Laxantes y los Baraja. Con la mala suerte que los Laxantes, su alma mater, que era Gamexane, falleció. Claro. Y la otra, los Baraja, eran dos. Marcelo Pocavida, gracias a Dios sigue vivo, y Marcelo Montolivo, que hoy es un prófugo del FBI, ¿no? Canceladísimo, digo. Y él tenía todo un material. De hecho, se dice que él se mandó a grabar la actuación de los Baraja en vivo, en el Cemento, en la presentación del disco, pero andás a saber quién lo tiene eso, digo, claro, es imposible de saber. Entonces, también era difícil, pero fue apareciendo y fuimos encontrando, y me parece que lo que pasó es que se empezó a correr la bola internamente de que lo estábamos haciendo en serio. Claro. ¿No? Y entonces ahí empezaron como a alargar material. La típica que pasa es que se estrena la película y Alejandra Energía Cadavérica sube unas fotos espectaculares diciendo, ayer volví de ver la película y me puse a revisar y encontré esto, y sube unas fotos increíbles, sí, que deberían estar en el documental y no están, porque cuando preguntamos si tenía material nos dijeron que no. Y después aparece, o que Chuchu diga, yo creo que tengo un video del Camarín de Cemento, y digo, pero hay que buscarlo, y digo, uy, no, bueno, pero ya está, qué sé yo. Ya está, parte de la historia también. Bien, 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 bien. Bueno, efectivamente ya nos estamos quedando casi con poco tiempo, así que en una de esas sí, viniéndonos ahora para el presente un poco, y no tan específicamente sobre el docu, pero Luis, me gustaba saber, digamos, cuál es tu punto de vista, digamos, o qué pensás sobre esto. Sabemos que formaste parte de los periféricos hace un año también, digamos, sí, que hay una movida también bastante interesante de todo lo que tiene que ver con documentales sobre música, y que efectivamente lo que hacen es, no me gusta la palabra rescatar, no sé por qué, pero no me gusta mucho, digamos, pero hacer que conozcamos o que recordemos, sí, todo eso tan importante. Quería saber, Néstor, ¿qué te parecía esta cuestión también de trabajar en conjunto con otros directores, con otros realizadores, digamos, y que se sumen entonces estas historias? A mí siempre lo digo, cada vez que abro un catálogo de un festival, voy derecho a la sección de música. Digo, es como... De hecho, puteé bastante porque en Mar del Plata de este año no hubo, ¿viste? No tuvo. Sí. Digo, ¿qué costaba poner 3 películas online de música? Una película online de música. Bueno, no importa. Yo hablaré con Pablo Conde. Pero digo, un saludo que lo amo a Pablo. Pero digo, para mí es vital. Es vital porque si te gusta la música... Todo esto pasa porque la música es lo que, digo, es lo que me mantiene vivo, digo, más allá del pan, digo, no consigo la vida sin música, digo, frase de Sobre Azúcar, pero es así. Entonces que exista estas ganas de encontrar, de retratar, para no usar la otra palabra, momentos, artistas, hoy que es todo tan efímero, algo que hablábamos antes, a mí me parece sensacional. Periférico fue, creo que un milagro, fue como algo que, yo no sé, ojalá siga pasando, pero digo, de hecho este año hizo que casi no nos veamos. Pero juntar tantas cabezas, ideas tan distintas, periféricos, va de Max Secuestro, uno de los punks también de esa época, a Pajarito Saguri, a Enrique Sims, en el medio DDR, un estudio que graba bandas punk en Adrogué, me estoy olvidando otros, pero perdón, pero digo, es rarísimo eso que pasa
con periférico. Yo lo celebro. Me parece que hay que, así como existen un montón de asociaciones dentro de el quehacer cinematográfico, uno de los objetivos periféricos es generar de una buena vez una asociación que esté ligada al documental de música. Porque no puede ser que tengamos que pagar los mismos cánones que si querés poner, que si, no sé, Suar o Wino quiere usar una canción en una de sus películas. Es totalmente injusto, digo. Entonces, me parece que hay que terminar de formar esa asociación o lo que sea que defienda un poco más la posibilidad de hacer películas que en definitiva es esto, es obra para el futuro, digo. No lo pienso como algo que retrate el pasado y se quede acá. Para mí todo esto es para el futuro. O sea, o uno hace cosas para los que va a venir después. Digo, porque uno ya lo vivió y qué sé yo. Pero bueno, tiene como esa necesidad medio ególatra, llámenlo como quieran, de decir, bueno, esto a mí me encantó, lo quiero dejar para adelante, que no se lo pierdan los que vienen. Así que celebro que cada vez suceda más y que haya un montón de manifestaciones artísticas que lo permitan. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, acá también tratamos de, de acompañar todo eso. Hay veces que también pienso que es una cuestión medio ególatra, ¿viste? Decir, che, esto me encanta. Entonces, pero bueno, uno quiere compartir también. Sí, pero cuando es compartido vale la pena. Y se nos mete mucho también el amor por lo que hacemos, que eso también seguramente ayuda a que se confunda con egolatría, pero en realidad tiene que ver con más que nada pasión por lo que se hace. Totalmente, totalmente. Así es, así es. Bueno, yo ahora sí, entonces, los voy a empezar a despedir. Les aviso a los que nos están mirando que Héroes del 88 está el link acá abajo, algo así, porque está abajo de este video. Abajo es verdad, si se fijan es cierto. Y queda disponible por una semana, ¿sí? Y además de ver la película, después pueden volver a escuchar la charla y demás. Y bueno, como ya saben, y como siempre decimos, a compartir e invitar. Luis, te agradezco de nuevo muchísimo. Gracias, Cito. No, gracias a ustedes. La nave es clave en todo. Guardo los programas de la nave 2, la nave 3, o sea, desde ese momento que los tengo y siempre se los muestro a Gaby. Y le digo, che, Gaby, mirá lo que tengo esto, que la amo, la nave de los sueños. Me parece que es fundamental. Para el cine independiente es clave. Así que, insisto, para mí es un orgullo volver a estar con una película. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas y podamos seguir pasándolas en la nave y apoyar, sobre todo en este año tan raro. El año que volvieron a la biblioteca, todas las semanas pasó esto, no importa, habrá revancha. Así que gracias. Aguante. Por favor, gracias a vos, Cris, un abrazo grande. Hermoso placer nuevamente compartir con amigos y cine puntualmente que tiene que ver con esas cosas que más nos gustan, que es hacer, moverse, reconstruir, aprender y de cara al futuro, bueno, tomar un poco de estas enseñanzas o de estas historias para ver cómo la podemos aplicar en esta época tan particular. Bueno, Héroes agita un poco para ese lado, así que estamos en eso. Así es, bueno, los saludo y nos encontramos la semana que viene.